Bueno, tal vez habría que comenzar por una consideración del todo general y luego una cuestión un poco más específica. La consideración general es la siguiente: la sociología, como lo que hoy día llamamos ciencias sociales, digamos, pero la sociología paradigmáticamente, aparece, digámoslo, de la mano así, junto con la modernidad, lo que llamamos sociedad moderna, es decir, esta suma de capitalismo, Estado nacional, mediatización de la cultura, el mundo en el que hoy día vivimos, este inmenso arsenal de mercancías, como dice Marx en las primeras líneas del Capital, o sea, la sociedad moderna en su conjunto, nace, digamos, reflexionando sobre sí misma, ¿no? E inevitablemente la sociología y las ciencias sociales en general nacen como una reflexión sobre la crisis, es decir, sobre la ruptura del antiguo orden, del ancien régime, y la aparición de un mundo nuevo, inédito, sorpresivo, hasta cierto punto desconcertante para las categorías con que hasta ese momento se comprendía lo social, porque lo social se comprendía tradicionalmente como una especie de entidad, digamos, que tenía un cierto telos, una cierta finalidad intrínseca, ¿verdad?, que guiaba la evolución social, y de pronto en la sociedad moderna aparecen fenómenos, como digo, hasta ese momento inéditos. Individuación, una estructura social sorprendente, aparece una pobreza masiva que hasta ese momento no se conocía, ¿verdad? Esto se olvida, pero en los inicios de la modernidad hay una rara mixtura entre una opulencia y una gran miseria, que sorprende mucho a Marx, por ejemplo. Bueno, este tipo de fenómenos, que Augusto Comte llama el desajuste del orden social, es una crisis formidable, un desajuste entre la estructura, tal como la concebíamos, y las expectativas. Y esta crisis, en consecuencia, requiere ser reflexionada, y lo que llamamos ciencias sociales, y la sociología en particular, nacen como el esfuerzo de la sociedad reflexionando acerca de sí misma. Entonces, frente a la pregunta, ¿cuál es el papel de las ciencias sociales, o en particular de la sociología, en el mundo contemporáneo? Uno diría, bueno, el papel, ante todo, es aportar un cierto esfuerzo de comprensión de lo que estamos viviendo, que es el primer paso para guiarlo y contenerlo, ¿verdad? Sin la sociología, sin las ciencias sociales, en sentido amplio, recordemos que lo que llamamos ciencias sociales, la ciencia política, la antropología, derivan de alguna manera de la sociología. Bueno, sin este esfuerzo reflexivo de las ciencias sociales, que es también, recordémoslo, un esfuerzo reflexivo de la literatura. Por ejemplo, la comedia humana de Balzac nace junto con la sociología. Bueno, sin este esfuerzo andaríamos al garete, desorientados, no sabríamos muy bien qué ocurre, y cuando los seres humanos no somos capaces de comprender lo que ocurre en nuestro alrededor, esto yo lo creo firmemente, somos pasto del autoritarismo, de las dictaduras, finalmente del abuso. Solo una sociedad consciente de sí misma, o sea, capaz de reflexionar sobre sus propios procesos, es una sociedad que es capaz de guiarse también a sí misma, que es lo que llamamos democracia, nada menos, ¿verdad? Entonces yo diría, el papel de las ciencias sociales es ayudarnos a no concebirnos, los seres humanos, las comunidades humanas, como objetos inertes, ¿me entiendes tú?, entregados a una evolución que no podemos controlar, o sometidos a crisis, a sobresaltos que no comprendemos. Entonces la sociología, en cambio, para decirlo ya en síntesis, es la conciencia que la sociedad moderna se esfuerza por tener acerca de sí misma. Y este es el primer paso para que la sociedad se guíe a sí misma. Y esto último, que la sociedad se guíe a sí misma, recordémoslo, es el ideal rusoniano de la democracia, nada menos. Entonces uno diría, hay un vínculo finalmente entre ciencias sociales, el esfuerzo reflexivo de las ciencias sociales, la índole de la modernidad y el ideal democrático. Así lo vería yo. A ver, yo haría alguna distinción, ¿eh? Por una parte, digamos, el periodismo, o sea, la escritura, la crónica de actualidad, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con las ciencias sociales? Bueno, no hay que olvidar que lo que llamamos hoy día ciencias sociales, la sociología, desde luego, pero también la historia, aunque la historia es más de humanidades, o sea, es más antigua que la sociología, tienen algún parentesco con la literatura y con la crónica, ¿eh? Como yo citaba antes a Balzac, ¿verdad?
Cuando Balzac escribe La comedia humana, bueno, están haciendo las ciencias sociales también, son intentos reflexivos, efectivamente. Entonces la pregunta que uno haría, bueno, ¿hay alguna diferencia entre la crónica, la literatura de no ficción, digamos, por llamarla así, y la sociología? Bueno, por supuesto que hay alguna, ¿verdad? Pero con una diferencia, creo yo, y es que las ciencias sociales son un esfuerzo reflexivo que suponen lo que llamaríamos en filosofía razones de segundo orden, o sea, es un esfuerzo reflexivo desde principios agrupados en una teoría de la que la crónica carece. La crónica es, digamos, se deja hipnotizar por los hechos, sin indagar en el patrón subyacente o que subyace en los hechos. En cambio, la sociología tiene la particularidad, digamos, que es una forma de comprensión de lo social desde la teoría. Esto es lo propio de la sociología, ¿verdad? ¿No? Revisemos. Si uno mira para atrás, digamos, y revisa el origen de la sociología clásica, digamos, y lee, no sé, a Spencer o a Comte o a Durkheim, o para no ir tal, o a Simmel, digamos, o a Max Weber, o a Luhmann, por hablar en términos contemporáneos, bueno, lo que encuentra son, o a Parsons, digamos, grandes construcciones teóricas a través de las cuales se intenta inteligir o comprender lo social, ¿verdad? Y de eso carece evidentemente la crónica periodística, carece la literatura de no ficción, que se deja muy prontamente hipnotizar por los hechos, por el acontecer inmediato. En cambio, las ciencias sociales, por decir algo, parten de la sospecha, que es una sospecha que está en Hegel, digamos, o sea, la idea de que lo que acontece a la vista no es lo que acontece, porque lo que acontece está por debajo, digamos, de los hechos, ¿verdad? Entonces, esta idea que es muy de Marx también, recordémoslo, Marx en las primeras líneas del Capital, que es uno de los textos fundadores también de las ciencias sociales, dice, a primera vista la sociedad capitalista se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y el esfuerzo reflexivo de Marx consiste en bucear por debajo de ese escenario, ¿verdad? Entonces, esta es una primera cuestión. La crónica periodística, la literatura de no ficción, las descripciones abundantes de lo que ocurre ante nuestros ojos no son ciencias sociales, son un material reflexivo por debajo del cual las ciencias sociales indagan, porque están provistas, repito, de una cierta estructura teórica, de una ventaja epistémica, diríamos técnicamente, sobre las crónicas, ¿ya? Ahora, y lo mismo ocurre, digamos, con la abundancia de información. La idea de que los datos hablan por sí mismos es una tontería, digamos, ¿no? ¿Verdad? No hablan por sí mismos, evidentemente. Los datos hablan, son como un testigo en un juicio, digamos. Hay que interrogarlo, pero para eso hay que tener preguntas. Y las preguntas las aporta la teoría y las ciencias sociales. La idea de que la mera facticidad, los meros datos, la suma de números, nos describe lo social, digamos, es de una ingenuidad epistémica gigantesca, ¿no? La mera facticidad no habla, es muda. Necesitamos teoría. Entonces, un estadístico no puede describirnos lo social. Nos podrá decir, mire, tales son las curvas demográficas, tal es la composición etaria de la sociedad, esta es la conducta mayoritaria de las personas, pero hay algo que se le va a escapar, que es el sentido, el significado que alienta a esa conducta y que nos permite hacer predicciones y nos permite apreciar la contingencia de la vida social, ¿no? Buenísimo. ¿No? Eso además está en Tolstoy, digamos, o sea, esto es lo más viejo que hay.